verdadero, una reliquia, pero verdadera. Más abajo, ¿no podés? Ahora salí. Saluda. Chao, hermano. Estamos caminando hacia la tumba de nada más y nada menos del Chavo del Ocho. Para mí es una emoción muy grande. Quería mucho hacerlo este video, quería ir allá a visitarlo, porque toda mi infancia miré el Chavo, lo miré hasta de adulto. Y hoy de vez en cuando pongo en YouTube algunos videos y me siguen sacando sonrisas, porque es un humor muy sano, muy lindo. Y bueno, y me trae muchos recuerdos de la infancia. Lisana no sabe quién es el Chavo, se lo mostré por YouTube, algunos videos. De donde estamos parados, vamos a caminar más o menos 37 minutos hasta Lisana, porque hoy Lisana está de responsable por el Google Maps. Panteón francés. Que ahí donde me dijeron que el Chavo está enterrado y lo vamos a ir a visitar. Lo que me encanta acá caminar por las veredas acá en la Ciudad de México, que se siente el olor a tortilla. Sí. Es por donde va, es el olor a tortilla de maíz. Se respira eso acá en México. Creo que ese va a ser el olor que me va a recordar siempre esta ciudad. Otra cosa curiosa es que acá cuando la gente te pide dinero, por ejemplo en la calle, te dice, ¿me puedes dar 2 pesos para un taco? O sea, te piden dinero para un taco. En otros países por ahí te piden dinero, te dicen otra cosa, ¿no? Sani, ¿por qué estás con cara de culo hoy? ¿Cómo será cara de culo así? Lisana hoy no quería caminar hasta lo del Chavo. Ella quería quedarse en casa a dormir. Estoy un poco cansada. Cruza todo el océano Atlántico, 11 horas de vuelo y quiere dormir todo el día. El calor cansa, el vuelo cansa. 20 años está cansada. Imagínate cuando tengas mi edad, ¿qué vas a hacer? Dormir. Mira, acá entramos como una feria, en el medio de la vereda. En México podés encontrar cualquier cosa para comprar. ¡Oh! ¿Llegamos? ¿Llegamos al cementerio? Sí. ¡Qué emoción! ¡Por Dios! Sí. Hola, ¿se puede visitar? No, es un panteón privado. Ay, no lo puedo creer. ¿No es acá que está el Chavo? Exactamente. Vine de tan lejos para verlo, solo verlo y me iba. Ni un minuto le tomaba. Es un sueño para mí porque toda mi vida miré el Chavo. Buenos días, gente. ¿Cómo va? Hoy por primera vez en el viaje vamos a ir a una lavandería para lavar toda esa ropa que tenemos. Que duró bastante. Los mayores problemas que tuvimos, ¿cuáles fueron? Creo que transporte, porque es lo más caro que hay, pero ¿cómo economizamos? Usamos Couchsurfing, como ya dijimos, es cambio de culturas, quedas en una casa de una persona local y cuando esa persona quiere viajar a tu país, Puede quedarse en tu casa. también comemos Mayoritariamente en la calle. calle o supermercado, usamos transporte público. Por ejemplo, una referencia que un día hicimos un camino de 1 hora con el Uber, sería 7 euros, pero con el transporte público era 50 centavos Para los dos. para 2 personas. Tampoco compramos ropa, bikinis. En el medio de la calle, en el centro, enfrente de una ruta grande hay pollos. Ah, bueno, hacen el amor también. ¿Le está haciendo el amor? Bueno. ¿Sí? Tipo, nunca vi algo así. Una bombacha de la lija. Ah, Mi mamá dice que las toallas no hay que lavarlas con la ropa normal. ¿Cuánta ropa negra, mira? estoños. Todo es toalla. Ahora secar, tiramos todo. Uy. Bueno. Ese es el Chapulín Colorado. Ese es uno de los caracteres, ¿eh? Ay, no me acuerdo más el nombre. Uno de los personajes principales del Chavo. Obvio, después del Chavo del 8, ¿no? Vamos a ver dónde queda. Mirá, Lisana. Este es el Chapulín Colorado. No contaban con mi astucia. Ah, Lisana. ¿Dónde quedará? A ver. Señora, disculpe, ¿chanfle y rechanfle? Vale, gracias. Al fondo a la derecha, Lisana. Vamos a conocer por primera vez en la vida y en la historia de mi vida y de tu vida y de mucha gente que nos mira en el canal, la vecindad del Chavo del 8. Una emoción total que siento que hasta se me traba la garganta. Filmame, mi amor, filmame porque esto es emocionante. Ah, ahí está. Por lo que leí, creo que la familia de Roberto Gómez Bolaños, del Chavo del 8, hizo una réplica exacta de lo que sería la vecindad del Chavo del 8. Y bueno, la venimos a conocer. Chavo tienda. Ay no, máquina de ositos. Máquina de ositos.
Hola, buenas tardes. Entonces, ¿Cómo funciona acá? tengo restaurante y comida rápida todavía, no sé dónde vas a pasar a comer. ¿Podemos conocer? Debe haber un consumo, podés pasar. Sí, claro, pero ¿qué hay de comer? Yo voy a checar el menú, aquí lo tengo. Ah, ¿Restaurante o comida rápida? Esa es la cerveza de Don Ramón. Qué grande. Ah, acá dice, mirá. Don Ramón. Lisana, este era uno de mis personajes favoritos. Siempre estaba con problemas de dinero, nunca tenía plata para pagar la renta. Yo pedí agua con limón, creo. Una limonada, el chavito le gustaba la limonada también. Riquísimo. ¿Rica? ¡Qué delicia! Es artesanal. Ay, si pudiera me llevo la botella, te recuerdo. Que es una emoción tan grande. ¿Sabes las memorias de mi infancia? Para que la gente entienda. Estamos en un restaurante, ¿no es cierto? Acá es la parte todo donde se come. Y después vamos a ir a ver la vecindad, que fue construida por toda la familia del Chavo. Es la réplica exacta de lo que es la vecindad del Chavo del Ocho. Ah, es para poner la comanda acá, para pagar. Bueno, tenés que practicar más. Este era el juego del Chavo. Él jugaba esto. Así le decían el Chespirito. Lisana no entiende nada de mi emoción. No. ¿Viste la abuela Tita? Sí, Ella se iba a dormir la siesta a la 1, sí. cerraba todo, dejaba todo fresco, prendía la tele y nos ponía el Chavo. Y nos quedábamos mirando en un colchón tirado en el piso con mi hermano o con algún amigo. En Estonia no muestran eso, así que por eso yo no sé. Yo tenía otras series para niños. Tipo, esto es un cassette que si lo pones anda todavía. Qué lindo. Este es el traje oficial del Chavo del Ocho. Verdadero, una reliquia, pero verdadera. Las botas. No puedo creer la emoción que tengo. Nunca llegué tan cerca a lo del Chavo. Yo soy muy fan. El gorrito de él, ahí arriba, mirá. El Chapulín Colorado. Este es uno de otros personajes emblemáticos, Lisana, que él tenía. Aparte del Chavo del Ocho, después era el Chapulín Colorado. Parece un... Es como una... no sé qué es, un grillo. Síganme los buenos. Ah, por eso lo decís siempre. Claro, porque él decía eso. Síganme los buenos. Él tenía ese personaje también, Doctor Chapatín. Pero era un doctor. Él hizo... Sí, creo que él ¿personaje? inventó todo. Sí, era un genio, loco. En el mismo show hizo todo eso. No, tenía varios shows diferentes. Ah, Sí, él era tipo como un genio, inventó todos los personajes, todo el show, todo. Vamos a la vecindad. Bueno, esta es la vecindad del Chavo. Él dormía así acá. ¿en serio? Sí, esta era su casa. Acá venía la bruja del 71. Era una señora que le echan bruja, pobrecita. Pero no se puede entrar. ¿Por qué no? Vivía la bruja. Y acá vivía Kiko y la mamá, que era la esposa del Chavo, en la vida real, que era doña Florinda. Florinda Mesa. Y Como tenía, doña Florinda. tenía pájaros. Tenía un pajarito. Sí. No, qué emoción, por Dios. Y esto era uno de los juguetes de la Chilindrina, que era el hijo de Don Ramón. ¿Andaste como el Chavo a dormir? Eso. Más abajo, ¿no podés? Ahora salí. Salí. Dale. Así era el Chavo. Lisana del 8. Lisana del 8. No, mi amor. Está en la vecindad, Lisana, está en la vecindad más famosa del mundo. ¿Vos lo podés creer? ¿Qué significa vecino? Esto, todo latinoamericano, hispanohablante, menos España creo, pero todo lo que es Latinoamérica, miraba todos los días este programa. La palabra vecindad, ¿qué es? ¿Vecindad? ¿Vecinos? Ah, ok, bueno. Che, vamos a subir a la de la Popis. Lisana, ¿sabés quién es? Acá Kiko lloraba. Hacía... Bueno, ahí vivía la Popis. ¿Vivía afuera de la casa? El Chavo vivía en el barril. Adentro un barril era su casa. El Chavo vivía ahí adentro, Lisana. Y acá barría. Che, Lisana, vos podrías ser la Popis. No sé quién es. Bueno, acá Don Ramón barría. Don Ramón era la cerveza que me tomé, Sí. que tenía una breta, él barría. No Es como es- igual a esa. No es Ron Damón, ¿Qué? no es Ron Damón, Don Ramón. pero la cerveza dijo. Porque es Don. Ah, era Don Ramón también la cerveza. La cerveza dijo Ron Damón. Ah, A ver si está la bruja del 71. hola, ¿quién es? Che, las garrafas de gas. No, qué loco esto, por Dios. Volví, no sé, a mi infancia en 2 segundos.
sé. Bueno. Yo no sé nada del show, me parece que Mateo está loco. Ah, ¿qué hace? Estos son como juegos para que la gente... Ahí está la cerveza de Don Ramón, o sea, esto para que la gente venga a disfrutar. ¿Pero eso ya no es el show? No, esto no, esto es puramente comercial. Ya nos podemos ir. La vecindad, que era lo más lindo, ya lo vimos. ¿Hay una tienda también? Lisana, vos sos la Estonia más suertuda del mundo porque pudiste ver la vecindad del Chavo, que puede ser el sueño de muchísimas personas en el mundo. Después tengo que ver qué show es porque si no, no entiendo nada. Ya te lo mostré el show, ya te lo mostré y no le diste bola. Tal vez ahora que viste cómo es la vecindad, lo quieras ver. Bueno, Pero yo ya te lo mostré. a ver también si entiendo luego cómo hablan, porque a veces es otro No me diste No, ni bola cuando te lo mostré. no es- Abajo del puente acá también hay puestos de comida. Todo este camino ahora lo vamos a hacer de vuelta para volver a nuestra casa. Wow. Nunca hubiera imaginado. Acá estamos cruzando hacia el otro lado de la avenida para tomar el autobús. Parece un diversión, parque de diversiones. Hay que agarrar, si no... Si no, bola. Esto es una... ¿Cómo se llama esto? A esto le dicen combi, ¿puede ser? Combi, ¿no? Agarrate, Lisana, ¿eh? Con emoción. Wow. Como una combi. Hay varios tipos de transporte acá. Tenés el camión, tenés la combi, tenés el metrobús, el subte, taxi, Uber. Wow. Che, este es el más radical de todo. Como una terminales pero de tráfico blancas. Te llevan más rápido, te cobran un precio justo también. Es la terminal de ellos, no es de ómnibus. Todo esto lo que estamos haciendo ahora es para volver hasta casa porque demoramos 1 hora y media para poder ver la vecindad del Chavo del Ocho. Así que, gente, por ese esfuerzo les pido solo una suscripción y un like bien grandote a este video, ¿eh? Están tocando el violín. Y vienen burbujas. Burbujitas, mirá. Y allá hay uno tocando el violín, pero muy bien lo toca. No sé si se ve. Dale a 5. Mi pregunta, ¿no se derrite? Deben tener una conservadora con hielo. Bueno, ¿tienen taco de pastor aquí? No, bistec. ¿De bistec? ¿Pedimos la mesa o aquí? Sí, si gusta sentarse, ahorita la apuntan. Vale, gracias. Mira, Lisana, dónde te traje, ¿eh? Menos rico taquito. Tengo tacos de bistec, longaniza, tortas de papa y alambre. Tacos de bistec, de longaniza, tortas de Papa papa. y alambre. Empecemos de a poco entonces, después pedimos más. Bueno, por ahora entonces te pido 2 tacos de bistec. Bueno, llegamos a casa ahora, nos vamos a comer unos taquitos acá en la calle que son espectaculares. Algo curiosísimo que nosotros estamos parando ahí, en ese barrio. Y acá los barrios le ponen como unas rejas para cerrar la calle. Nunca había visto eso en mi vida. ¿Eso es por seguridad? Que le cierran las calles así por... Ah, sí, es que aquí son privadas. Como barrios privados serían, ¿no? Y para que quede más seguro le ponen esas rejas. Sí, y ahí tienen guardias que para Tienen abrir guardias, la puerta. abrir la puerta, privado, 24 horas. Esas son las rejas. Esas son las rejas. Y Prohibidos quedan y paso, solo tránsito local. y hay un señor ahí que te abre y te cierra la puerta. Después les mostramos. Primero nos comemos los tacos, después les mostramos. Aquí tenemos. Oh, Me impresiona que ponen las papas encima de la claro, del taco. pero te las comes separadamente. Tengo que comer las papas primero, entonces. Yo ya me animo a ponerle pimienta. Siempre acá te van a poner una salsa roja y una verde. Siempre. Mira, viene bien simple, pero vos tenés que armarlo. Voy a poner esto, que es cebolla. Jalapeño y cebolla. Yo me robo una papa acá. Estoy un poco mareada de tantos micros. Ponemos un poco de limón, como se debe. Eso.
y un poco de pimiento. Lo que entendí es que eso es más suave. Sí, este es más suave y este es más fuerte. Échale, güey. ¿Ah? ¿Viste que siempre te ponen 2 tacos? Sí. Con todo lo que puse, riquísimo. Mi amor, mi beso. ¿Vas a comer con papas? ¿Verdad? Yo le he hecho esta. Está loco. Esto para los corajudos nomás, ¿eh? No mames, güey. Mateo bien turístico en la casa, Bien chidito, ¿eh? con semillas y todo. Yo creía que conocía la buena comida en el mundo hasta que llegué a México. Mis conceptos han cambiado. Le pregunté al señor por qué le ponen un plástico al plato. Y me dicen porque no tienen dónde lavarlo. Entonces ponen un plástico, meten el plato adentro y el próximo cliente sacan esto, lo tiran y ponen un plástico nuevo. ¿Se la arreglan así? Y acá entramos al barrio privado. Miren, con una puertita se cierra todo el portón, queda la calle cerrada solo para la gente que vive acá. Pero no es gracioso, miren esto. Miren qué pedazo de portón. Cierra toda la calle. Ahora el barrio no sé hasta dónde irá. Si va hasta el final, si tiene para doblar, si tiene más calles o solo esta calle. Tengo que preguntar eso todavía. Oh, descubrir. O descubrirlo. Me encantó el color de esa A mí auto. también, te iba a decir lo mismo. Qué lindo color. Me quiero comprar una remera así, un par de calzoncillos bien chidos. Oh. Lo que me parece curioso es que todas las casas son pegadas uno al otro. No Una al lado de hay, la otra, no hay no hay espacio. patio, no hay espacio, estás pegado. Y a ver, vamos hasta el final del barrio para explorarlo. Wow, miren las plantitas. Se me cayó. Nos dieron un, ¿cómo se dice? Chupetín. Un chupetín de regalo. Bueno. Muy bueno el atendimiento de los tacos ahí. 4 tacos, una Coca-Cola grande, 100 pesos. 100 pesos. Sigue, Lisana. Mira, hay una loma de burro. Loma de burro le decimos nosotros, no sé cómo sería en otros países. En Estonia dicen cebra. Cebra, mira. No. Uno la loma, el otro la cebra de burro. No, Uno no, con no, el no. burro, el otro- Cebra es el para cruzar la calle. Eso le dicen una policía acostada. Mira, policía acostada. Ah, el barrio sigue y corta ahí. Mira, o sea, debe ser ahí, termina la manzana y empieza otra. Quarter, ¿no? Muy, muy loco. Bueno.